Bueno, buenos días a todas, a todos. En primer lugar, muchas gracias a todas y a todos por venir. Soy la directora del CEFIRE de Alcoy, que hemos colaborado con la Sociedad de Filosofía para realizar estas jornadas. La verdad que estamos muy contentos porque ha sido todo un éxito este año. El año pasado fue la primera edición de la filosofía a través de sus conceptos. Y lo que más me gusta de todo es que, aparte del profesorado de filosofía y de personas que tienen que ver con la filosofía, cada vez la filosofía se está introduciendo en el mundo para todo el mundo, ¿vale? Me gusta mucho que se abra a cualquier tipo de público y, por ejemplo, sin ir más lejos, yo he sido una de las personas que se ha iniciado en la filosofía gracias a este tipo de jornadas. Se lo estaba comentando antes, que he comenzado a leer mucho más sobre filosofía y bueno, me gusta mucho que este año todavía haya habido mucha más gente y espero que poco a poco pues siga habiendo mucha más. Así que nada, simplemente quería comentar esto, también que tenéis aquí la hoja de firmas, cada día traeremos una hoja nueva de firmas. Si conocéis a gente que quiera venir y por ejemplo hoy no ha venido, le podéis decir también que si no estáis en la lista os apuntáis al final y también certificamos y poco más que decir. Dejo paso a Asten, que ella sí que tiene muchas más cosillas que decir para la presentación inicial. También pido disculpas por la semana pasada porque se avisó con poquita antelación, pero no pudimos hacer otra cosa. Así que... Informa de la fecha. La fecha nueva de la ponencia sería el 14 de noviembre. El 15. El 15 de noviembre. ¿Vale? Se ha puesto ya la fecha nueva, el 15 de noviembre, sabéis que es sábado sí, sábado no, bueno, pues en noviembre tendremos más sesiones y en diciembre sí que se deja libre. Jordi, quiero que quería... decir una cosa, porque soy Jordi, compañero. El humanístico y el que os ha enviado los correos. Si hay alguien que no estuviera en la lista o no haya recibido los correos relacionados con este curso, luego nos puede facilitar su dirección y lo añadimos. Yo porque creo que todo el mundo recibió el correo con el aviso de la próxima sesión, el 15, recordamos, 15 a las 10. Y ya está. Si alguien no se hubiera incluido, que... Sí, es verdad que me había presentado a mi compañero Jordi, que además es el que ha organizado esto realmente, con la Sociedad de Filosofía, porque él sí que es de filosofía. Y bueno, sin más, doy paso a Asten para que comience la jornada y yo me voy a ir para allá ahora. Vale. Bueno, pues nada, muchas gracias, Silvia. Yo también quería empezar, buenos días. A todos y a todas. Antes de comenzar, siempre yo creo que la gratitud va por delante y entonces yo quería comenzar dando las gracias, parece que estamos aquí como, ¿no? Pero quería comenzar dando las gracias al CEFIRE, es fundamental, porque por hacer posible, ¿no? que hoy estemos aquí, porque ayuda a cofinanciar, porque estas cositas pues cuestan, es complicado, y sobre todo porque milagrosamente hace que los profes que deciden compartir ese tiempo y ese espacio, ¿no? Un sábado por la mañana puedan certificar horas de formación, ¿no? Son una maravilla. Así que muchas gracias a Jordi, muchas gracias a Silvia por su predisposición y espero que, bueno, que esta sea una larga relación. Que sea una relación estable. Gracias también, por supuesto, a la sede universitaria que una vez más pues, nos ofrece un espacio donde las ideas pues, encuentran cuerpo, respiración y un techo, ¿no? Casi que podríamos decir que ya hemos hecho aquí nuestro nidito, ya es el tercer año que estamos haciendo una actividad en la sede universitaria de Alicante. Aquí, cada curso, recordamos que el pensamiento pues, también necesita un lugar donde sentarse y que a veces una idea empieza en una silla y, bueno, también en el café del descanso o en la cerveza. Eso va a gustos. Gracias y con especial afecto a los socios y a las socias de la Sociedad de Filosofía de la provincia de Alicante. Vosotros sois la memoria, ¿no? de esta comunidad pequeñita que formamos, los que habéis sostenido con paciencia, a veces con humor y sobre todo con una creencia silenciosa del que sabe que el pensamiento no da réditos, pero sí raíces. Gracias, por supuesto, a todos los que hoy estáis aquí renovando, pues, con vuestra presencia ese pacto de pensamiento compartido que se alargará 7 sábados más. Este año, perdonad, tenemos muchas cosas preparadas. Antes de decir una cosa que quiero decir, porque estamos de celebración,
Ya ha informado Silvia que la fecha nueva para la sesión de Germán Cano es el 15 de noviembre, pero tenemos más cositas programadas, ni más ni menos que este lunes también empieza otra actividad que hace la Sociedad de Filosofía de la provincia de Alicante en Benidorm, que es el de Te cuento un libro en una hora sobre literatura y ciudades, los encuentros literarios en la biblioteca de Benidorm, que es un encuentro al mes. Será, Eduardo, el último lunes de todos los meses, sí. Empezamos con la Ilíada, vamos con Troya. Ya sabéis que estáis invitados, que las actividades son abiertas a todo el mundo. El lunes. El lunes. También tenemos, y se repetirá por tercer año consecutivo, que estamos súper contentos, un mar de filosofía en Benidorm, bueno, y más actividades, las olimpiadas, en fin. Hay muchas cositas programadas que iremos informando cuando corresponda. Dicho todo esto, también aquí hay hojitas, por si a alguien le apetece hacerse socio. Yo no me canso de decirlo, parezco un poco pesada, no soy comercial, pero sí, es necesario mantener esto vivo, ¿no? Y esto se mantiene, pues mira, muchas gracias al CEFIRE porque nos ayuda al Ayuntamiento de Benidorm, pero también con los socios, si no sería imposible. Y bueno, ahora ya, dicho todo esto, todavía queda un ratito para que te presente, no pasa nada, ¿no? Estoy muy tranquilo aquí. Este año la Sociedad de Filosofía, este curso académico, la Sociedad de Filosofía de la provincia de Alicante, está de celebración porque cumplimos 18 años. Es decir, que parece que no, pero tenemos ya 18 años. Y cuando hablamos de madurez parece que tendríamos que hacer alusión ahí, acá, ¿no? Cuando hablaba de definir la ilustración como esa salida de la minoría de edad, el atreverse a pensar por uno mismo. Eso decía, ¿no? Nosotros, tras 18 años, podríamos responderle, Can, querido, lo hemos intentado, pero preferimos pensar acompañados, ¿no? Porque hemos aprendido que la madurez no consiste en emanciparse del otro, sino en recordar que sin el otro el pensamiento se empobrece. Sin el otro, sin los otros, sin vosotros, sin los otros, no habríamos llegado a cumplir 18 años. Pues sí, 18 años, ya somos mayorcitos. Si la Sociedad de Filosofía de Provincia de Alicante fue una persona, bueno, me voy a ponerme así un poco dramática, ¿no? Sería como el momento de mirar hacia atrás. Es raro que alguien de 18 años mire hacia atrás, pero bueno, si hablamos de una asociación, sí que quizás sea el momento de mirar hacia atrás y de descubrir que lo que hemos vivido no es una línea, sino que más bien una trama de huellas, de voces, de encuentros. Tununa Mercado, que es una que estoy leyendo últimamente, argentina, ensayista, escritora, dice que la memoria no es un archivo, sino una respiración, y eso es exactamente lo que creo que deberíamos celebrar hoy, ¿no? La respiración de estos 18 años, de las conversaciones que nos han formado, de los cursos que nos han cambiado, de los autores, autoras, libros, textos y de las amistades. Quizá, mira que me encantan los cursos de filosofía, no sé, puedo parecer rarita, pero veo que cada vez, como ha dicho Silvia, le interesa más a la gente, pero lo más importante yo creo que podemos sacar de estos encuentros presenciales es las amistades, la gente que nos vamos encontrando por el camino, las relaciones que vamos estableciendo. A mí eso quizás es lo que más me llena, lo que más me gusta. Yo ya tengo el bolso lleno, que suena muy feo, ¿no? Pero con muchos nombres y con muchos momentos que eso lo da, pues eso, la presencia, el estar aquí acompañados, el compartir. Pues sí, sabemos que recordar no significa necesariamente repetir, sino volver a mirar lo vivido pues con una conciencia nueva. Cada año que pasa, la Sociedad de Filosofía de la provincia de Alicante no solamente crece, sino que también se está recordando a sí misma, y esa memoria está hecha de rostros, como he dicho, gente, de nombres, de deseos, de cuerpos, de lecturas, de voces. Y esa es la materia que nos compone, ¿no? El tejido que hace a esta sociedad. En tiempos donde se olvida todo a la velocidad de un clic, que es casi un mantra, nosotros seguimos apostando, como he dicho, pues por la lentitud, por la
persistencia y sobre todo por la presencia, por el pensamiento que deja huella y por las palabras que se repiten no para insistir sino para cuidar. La filosofía, por tanto, se escribe con cuerpo y esta comunidad tiene cuerpo, el cuerpo de los que vienen por primera vez, de los que nos enseñan, de los que aprenden, de los que con su sola presencia mantienen encendida esta llama, ¿no?, del pensar. Recordar que el año pasado hablaba de las luciérnagas, que nos permite ser pues un bosquecillo de fuego en mitad de la zarza. No olvidemos eso. Pero claro, no vamos a estar todo el rato mirando hacia atrás, que si somos huellas, de la respiración, del pasado, no. Nos vamos a quedar con Machado, ¿no?, y decir que hoy es siempre, todavía, sí. Hoy es un nuevo comienzo, es un momento cargado de posibilidades y de futuros. Por eso nosotros, 18 años después, seguimos imaginando alternativas a la prisa, al ruido, a la indiferencia. Seguimos imaginando que pensar juntos sigue siendo una forma de esperanza lúcida y una manera discreta pero poderosa de resistencia y de no rendirnos. Así que con mucha gratitud y con mucha emoción y con nervios declaro que, así solemnemente, que vamos a empezar, inaugurar el curso académico, todas las cositas que tiene preparada la Sociedad de Filosofía de la provincia de Alicante, y espero, ojalá, que sigamos tejiendo lo que somos, una comunidad de recuerdo, que recuerda pensando y que piensa para seguir recordando. Vale, por ahí. Y ahora ya estará cansado el ponente de esperar. Ahora ya sí que vamos Tengo un aguante. a decir que esto esta es la segunda edición de este ciclo, la filosofía a través de sus conceptos. Estamos súper contentos por la acogida, ya lo ha dicho Silvia. Y bueno, pues voy a empezar así con Foucault, ¿no?, que decía que la vida no es sustancia ni es una esencia, sino una práctica, un modo de resistencia y de creación de sentido. Bien, hoy vamos a empezar con un concepto, el concepto de vida, y va a ser Jorge Novella, con su charla Filosofía y Vida, quien nos guíe y nos lleve de la mano durante esta mañana. Jorge Novella es licenciado en Filosofía en la Universidad de Valencia. Se doctoró en la Universidad de Murcia con una tesis dedicada al proyecto ilustrado de Enrique Tierno Galván, bajo la dirección de Jarauta, Elías Díaz y Pedro Cerezo. Ha cimentado su carrera como profesor titular de Filosofía en la Universidad de Murcia, donde desarrolla su docencia e investigación en torno a la historia del pensamiento filosófico español, el pensamiento jurídico-político contemporáneo y los vínculos entre memoria, exilio y holocausto. Forma parte del grupo de investigación Filosofía y Mundo Contemporáneo, dirigido por Antonio Campillo, y ha participado en proyectos nacionales e internacionales sobre el legado filosófico del exilio español, la cultura europea y la tradición ilustrada. Ha sido vicepresidente de la Asociación de Hispanismo Filosófico, patrono de la Fundación Cibes y director del ciclo España, Claves de Hoy, de la Fundación Caja Murcia. Aquí hay un montón de libros, ¿no? Autor de una rigurosa y comprometida, de una obra rigurosa y comprometida, su pensamiento ha iluminado los caminos del pensamiento español moderno, ¿no? Entre sus libros destaca el proyecto ilustrado de Enrique Tierno Galván, el pensamiento reaccionario español, 1812-1975, de 2007, Laberintos del librarismo, La aventura del pensamiento español, Nación, exilio y memoria, La política de la nostalgia, que es su última publicación, La España reaccionaria, ¿no? Ha editado textos fundamentales de Ortega y Gasset, como Historia como sistema, y de Fernández Carvajal, El pensamiento español del siglo XIX. Sus estudios dialogan con una amplia constelación de autores, de Husserl a Habermas, Primo Levi a María Zambrano, de Ortega y Gasset a Camus, ¿no?, trazando un mapa de la memoria europea y de las formas de vida que el pensamiento habita. También ha sido activo políticamente, ha sido diputado, ¿no?, por la región de Murcia hace ya unos años, ¿no? Bueno, pues en su charla, que lleva por título Filosofía y Vida, supongo que nos va a invitar a pensar la vida, porque estas charlas, la idea es que se convierta en una especie de pensamiento
encarnado un espacio donde cruzar experiencias, saber y libertad. O sea, no solamente hablaré, después tenemos una segunda parte en la que hay que aquí compartir. Porque como él mismo ha recordado en más de una ocasión, no sé dónde lo he sacado, pero lo he sacado de algún sitio, de Wikipedia. Pensar es aprender, puede ser, pensar es aprender a vivir con lucidez. Pues, con lucidez. Eso. Cuando se tiene, que Cuando no se está lúcido todos los días. Eso. Es un deseo. Quizá no sea casual que no me resisto a decir esto y a hablar de esto. Que quien tanto ha meditado sobre la tradición y la memoria sea también un amante de los fogones, ¿no? De hecho, académico número 19 de la Real Academia de Gastronomía de la región de Murcia. Eso es importante, porque para Jorge Novella la cocina es otra forma de pensamiento, un arte del tiempo, de la paciencia y del encuentro. Allí donde la filosofía busca el sentido, la cocina, ¿qué busca? El sabor, ¿no? Y el amor. Y en ambas, y yo creo que aquí seguro que coincidimos, se trata al fin y al cabo de lo mismo, de cuidar la vida. Totalmente. Así que no tengo nada más que darte las gracias por recibir con tanta amabilidad nuestra invitación y ahora con muchas ganas de escucharte. Pues nada, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, y antes de darle, tengo el reloj y el cronómetro, dar las gracias, por supuesto, a mis colegas de la Sociedad de Profesores de Alicante, los cuales pues, tengo alumnas que han sido, bueno, perdón, antiguas alumnas, ya serán profesoras o no sé lo que serán, brillantísimas, gente que le he dirigido tesis, como Ricardo, y bueno, es una satisfacción para mí estar aquí. Cuando me llamó Ascen, yo lo primero que fui, me parece que no titubeé, te dije, no. Vida. Sí. Vida. El concepto lo elegiste tú, te dije, elige el concepto. Sí, y yo te dije vida. Bien. Bueno, empiezo, ya voy a marcarme el tiempo. La vida, nunca mejor dicho, nos ha llevado por muchos caminos. Yo ya estoy, como diría Baroja, desde el último recodo del camino. Miro cristianamente el mundo y lo que acaece, y muchas veces, pues, recuerdo, ¿por qué no? Vivir es ver volver, decía Azorín, ¿no? Y es cierto. Muchas veces el recuerdo, la reminiscencia, la anamnesis platónica, no era otra cosa que el conocimiento, en un determinado momento. Por eso digo, estoy muy a gusto de estar aquí. Soy, lo que ha dicho, me ha recordado una anécdota que no me resisto a contársela. Me pasaré del tú al ustedes. Eso es muy común en mí. Y eso son muchos años de hablar de usted y ahora ya, pues, los nuevos tiempos ya no puedo, pero bueno, va corrigiéndose. Cuentan que Eugenie Dors le hicieron una presentación en un casino provinciano. Y el señor que le presentó, bueno, se pasó 27 pueblos, aquello era la excelencia del mundo, y cuando terminó, Eugenie Dors dice, no sabe usted las ganas que tengo de oírme. No sabe usted las ganas que tengo de oírme. Lo habían puesto tan bien que dijo, joder, eso es la leche, ¿no? La ironía siempre, porque también es filosofía, y la ironía es un arma siempre contra los imbéciles, contra la Iglesia, contra el Estado. Lo que dice Deleuze, que la filosofía, eso que dice Deleuze tan bonito. Yo os he traído aquí lo primero, la relación entre filosofía y vida nos va a llevar por distintos. Yo voy a haceros una clase de hora y media, si se me permite, descriptiva, con lecturas. Esto no es que sea un expositorio de miren lo que... No, es que esto lo utilizo en la exposición. Lo utilizo en la exposición y va cargado de bolsas del Mercadona a mis clases y les enseñaba los libros para que mis alumnos vieran que no eran entes de ficción, si yo le hablaba de los libros, que los libros existían y que el autor estaba ahí, ¿no? Y cómo no, cualquier relación que uno empiece en filosofía tenemos que ir a la Hélade. Tenemos que ir a la vieja Grecia, a la Grecia clásica. Y allí vemos ya como que desde el principio empiezan a preocupar y a ocuparse de una serie de cuestiones y de temas.
traído una cosa muy escolar de uno de los libros míos con mi querido Eugenio Moya, donde un poquito para ver qué es lo que preocupaba en estos periodos del mundo griego a los hombres de su tiempo. Desde luego que Platón y Aristóteles, uno no puede empezar a hablar de vida si no distingue entre la zoé y el bios, y el bios políticos, evidentemente, esa vida que era el modelo para los griegos de la Ilustración del siglo V, del siglo IV, como llaman la mayoría de los autores. Claro, se diferencia siempre de bios, porque la palabra zoé, porque bios se refiere a la vida física o biológica. Alguien puede tener bios, existencia física, pero no tener zoé. Zoé es vida con propósito y significado. Ya empezamos a ver vida, propósito y significado. Luego hablaremos del sentido de la vida, pero vemos que aquí ya está la matriz de esa línea de pensamiento. Por supuesto que ese contraste, que lo recoge, por ejemplo, Agamben en Homo Sacer, en la página 119, tengo aquí en la cita de Agamben, es clave para entre la vida privada y la existencia política, entre el hombre como simple ser vivo que tiene su lugar propio en la casa y el hombre como sujeto político que tiene su lugar propio en la ciudad. Porque si no, no podemos distinguir y saber en qué nos estamos metiendo. Vean cómo el último periodo, una vez que se ha pasado esa maravilla del siglo IV al siglo III con Platón y Aristóteles, donde preocupa el hombre, la política, la ciencia, la ética, la metafísica, es Aristóteles el que nos va a llevar de la vida buena. Acuérdense de la ética Nicómaco. En la ética Nicómaco lo que hace el estagirita no es ni más ni menos que ver qué debe hacer el hombre o qué tiene que hacer el hombre para poder ser feliz. Y bueno, cuando nos habla al final de la eudaimonía y nos habla de la felicidad en genérico y nos dice, bueno, ¿y qué es la felicidad? Y dice el viejo Aristóteles, dice, es la eupraxia, vida satisfecha y bienestar duradero. Joder, no se puede decir más sencillo, pero a ver cómo se consigue la vida satisfecha, a no ser que uno sea un imbécil. Y lo del bienestar duradero, tendríamos que ver los mínimos del bienestar. Claro, ese concepto que Aristóteles nos lleva en la ética, que nos va llevando y dice, cuando uno ya ha llegado, bueno, pues ya sé lo que es la felicidad, Dios mío, esto es la vida para el hombre aristotélico, te la suelta al final de la ética Nicómaco. Dice, pero ese hombre puede ser feliz en una sociedad injusta. Hostia, Aristóteles. Y te lleva a la política. A la política. Entonces, cuando estudia las constituciones, que son fragmentos, como ustedes saben, de los textos que regían las ciudades-estado, allí es donde Aristóteles empieza a establecer los sistemas políticos que llevan. Luego vemos ya que la relación ética-política está muy ligada a esto que hoy, porque vamos a ver que va a ir saliendo en distintas épocas y en distintas, cada uno con su contexto. El contexto histórico es clave y es fundamental, es la circunstancia de Ortega, es la situación de Sartre, la que condiciona muchas veces el tiempo de pensamiento. Claro, esa política que la entiende él como una ciencia práctica no exacta, donde se tiene que regir por las virtudes de la moderación, del pensamiento recto, la orzotes famosa, y el sentido de la personalidad, de la oportunidad, nos está marcando mucho, porque nos está diciendo Aristóteles muchas cosas: moderación, pensamiento recto, sentido de la oportunidad, el modelo de Ulises frente al fuerte Aquiles, prefiere la sagacidad, prefiere la astucia, prefiere la frónesis, que no es la prudencia como la entendemos en castellano, sino es una prudencia
de alguien que, como he dicho, es sagaz, que tiene agudeza de ingenio y que sabe en cada momento adaptar su praxis a la situación en la que vive. Bien, vamos avanzando y vemos cómo en este último periodo, piensen ya que nos lleva del siglo IV antes de Cristo al primero después de Cristo, aparecen un periodo en el cual ya la Grecia que conocemos, la Hélade que yo decía, se va totalmente en periodo de descomposición. Son los tiempos de la Koiné, del Gran Imperio, etcétera, etcétera. Pero hay algo importante, y es que el hombre empieza a refugiarse en su interior. Hay eso... Hay un repliegue, porque será la palabra que luego utilice al final de la charla. Hay un repliegue del hombre interior hacia sí mismo, y es eso que en las historias de la filosofía, en la cultura, se conocen como las escuelas megáricas. Aquí lo tienen: estoicos, epicúreos, escépticos, cínicos, etcétera, etcétera. Muchas de estas escuelas tienen prohibido en lo que para Aristóteles era obligatorio. El hombre era un zoón politikon y como animal social tenía que participar en las cuestiones de la polis, y si no era un idiotés. Alguien que quería vivir al margen de la polis, es inconcebible para el estagita. Pero aquí ya tenemos cómo la sociedad avanzada ha visto mucho y recuerda también que las cosas que le contaron luego no sucedieron como se lo dijeron, sino de otro modo. En ese repliegue tenemos a nuestro querido Séneca. A nuestro querido Séneca. La vida, la filosofía, es meditar sobre la muerte, dice Séneca. Vida y muerte van a ir unidas inmediatamente. Les voy a leer el texto, es un texto bellísimo, y que vean de la actualidad que tiene en estos tiempos de fatuidad, de trumpismo y de barbarie. Dice así, esto es de las cartas a Lucilio, que era su yerno. Dice: 100 o más años te agobian. Pues bien, llama a cuentas a tu existencia. Computa qué porción de este tiempo se te llevó el acreedor, qué porción la amiga, qué porción el rey, qué porción el cliente, qué porción tomaron las charlas con tu mujer, qué parte la corrección de los esclavos, qué parte las caminatas por la ciudad en cumplimiento de los deberes de la cortesanía. Añade a esta suma las enfermedades que tú mismo provocaste. Añade el tiempo que sin provecho discurrió y verás cómo tienes más pocos años de los que cuentas. Haz memoria de cuántas veces perseveraste en el propósito, de cuántos días transcurrieron con la destinación que les asignaste, de cuando sacaste provecho de ti mismo, de cuando tu rostro mantuvo una tranquila dignidad, de cuando tu alma no sucumbió a la cobardía, de cuántas obras terminaste en tan largo plazo de vida, de cuántos te la defraudaron sin que tú sintieses la pérdida. ¿Cuánto de ella te restó el dolor vano, la necia alegría, la codiciosa avidez, la conversación complaciente, y cuán poco se te dejó de lo que era tuyo? Entonces comprenderás que tu muerte es prematura. ¿Cuál es la causa de todo esto? Que vivís como si tuvierais que vivir siempre, que nunca os viene a las mientes la idea de vuestra fragilidad, que no medís el tiempo que ya ha transcurrido. Lo perdéis como si tuvierais un repuesto colmado y abundante cuando por ventura aquel mismo día de que hacéis donación a un hombre o a una cosa será para vosotros el último. Acostumbro maravillarme de ver cómo algunos piden tiempo y que aquellos a quienes lo piden son muy fáciles en darlo. Unos y otros hacen caudal de aquello por lo cual piden el tiempo, pero ninguno hace caudal del tiempo mismo. Pídese como nadería y como nadería se da. Se juega con la cosa más preciosa del mundo y lo que engaña es ser el tiempo incorporal, que no impresiona la vista y por eso se le tiene por cosa despreciadísima o mejor de valor nulo.
yo he ido seleccionando, les pongo el final. Nadie restituirá los años, nadie te los devolverá. Seguirá su camino la edad y no modificará su dirección, ni atajará su andadura, ningún ruido hará, ni te dará aviso de su velocidad. Avanzará con pies de fieltro. Ni mandato real ni favor del pueblo pondrán su meta más lejos. Correrá con la misma prisa con que el primer día se lanzó a la carrera. No se equivocará, no se detendrá. ¿Qué pasará? Que tú estarás descuidado y la vida se apresurará y luego se presentará la muerte, a cuyo poder, lo quieras o no, serás entregado. El texto de Séneca, no me digan que no es un disparate. Dan ganas de salir por aquí, vamos a vivir, venga, vámonos, venga, corriendo. No, la reflexión, fuera la broma, me gusta intercalar para romper y entender, pero es de un calado. Oye, ¿esto cómo se explica? Como aquí sois colegas, cada uno de vosotros lo ha entendido y ha sacado. Como dice, que esto no es para siempre, que hay que aprovechar el tiempo. Cuando yo a mis alumnos les decía, bueno, ¿y esto qué es? ¿Carpe diem, profesor? No, por Dios, muchachos, esto es el memento mori. Esto es el memento mori. Claro, es el memento mori, es el esclavo a César. Recuerda que eres un hombre. Cuando le ponían la corona, el esclavo le decía al oído, recuerda que solo eres un hombre. Lo dice Marco Aurelio, he traído aquí a Epícteto, ¿no? La vida feliz será imposible mientras no simplifiquemos nuestros hábitos y no moderamos nuestros deseos. Pero Epícteto, este vive ahora aquí, es un influencer, ¿o este quién es? Pues no. Y ya nos dice esto, simplifiquemos nuestros hábitos, que no nos compliquemos. Y ya vendrá la vida. Y con la vida, como dice Gracián, luego veremos, la suegra de la vida, la muerte. Se le llama Gracián. A la muerte le llama la suegra de la vida. Os digo esto, sí, es genial, Gracián es genial. Yo he dedicado, ahora le doy otra vez a escape, y ahora... Aquí en mi carpeta, aquí. Perfecto, maravilloso, muchas gracias. Yo muchas veces en estas cuestiones, cuando hablamos de filosofía, bueno, ya se habrán dado cuenta, yo estudio filosofía en Valencia, hice la tesina con Fernando Montero Moliner, luego con Navarro Cordón, que estaba en metafísica, con Félix Duque, con José Luis Blasco, con todos amigos, buenos amigos. Y cuando Navarro Cordón dijo que se iba a Madrid, yo entonces estaba en Múnich con una beca y le dije que yo no me iba a Madrid, que yo no estaba. Yo soy hijo de valenciano, no. Valencia para mí es una ciudad maravillosa. Cada mes voy porque si no me paseo por allí me falta algo, ¿no? Y entonces yo desde Alemania le dije a Julito Quesada que me presentara para cátedras de instituto. Entonces ganábamos 16.000 pesetas de profesor ayudante doctor. Nos colocamos 4, José Luis Villacañas, en la Universidad Julio Quesada, este de Gerona, que nunca me acuerdo cómo se llama, y servidora. ¿Por qué les digo esto? Porque yo llegué a Murcia en el 78, no sabía ni dónde, bueno, yo me había criado en Águila, porque había estado allí mi padre en la construcción del puerto, y cuando yo llegué, puse en Murcia. Había estado en Valencia muchos años, había tenido una relación maravillosa que de eso, como en las películas estas que hacen ahora, ¿no? Estallan en medio segundo y desaparece el personal y yo, Valencia, tenía que hacer una epoge, ¿eh? Tenía que poner entre paréntesis Valencia y seguir la vida, y me fui ¿dónde? Pues donde no conocía, me acuerdo que pedí Bilbao, Cádiz, Murcia, y me dieron Murcia. Y llegué allí pues, con 25 años de catedrático instituto, de la vieja escuela. Y bueno, desde entonces, estas cuestiones de la vida, de qué es la filosofía, pues claro, lo primero que uno tiene que decir, yo siempre lo digo, la filosofía que se elige depende de la clase de hombre que se es, dice Fichte, y yo lo he firmado siempre. Hay filosofías analíticas, hay lógicas simbólicas, hay lógicas de lo que sea, lo que ustedes quieran. A mí me ha gustado la historia de la filosofía y la metafísica entendida en un sentido no tradicional.
esta reflexión de Séneca va a venir y nos va a ser una constante en nuestra historia. Y sobre todo también, yo le he cargado un poquito, hay autores de toda nacionalidad, pero sobre todo también de algunos autores españoles que la Academia durante muchísimos años ha hecho aquello que decía Machado de Castilla, desprecia cuanto ignora. Y entonces Gracián, que lo están dando en Alemania 40 años porque era un filósofo, era un profesor de filosofía, y Schopenhauer había traducido sus obras, que han estado hasta la edición del 58, las traducciones de Gracián son de Schopenhauer. Nietzsche lo cita 3 o 4 veces, o sea que no era cualquiera. Gracián también entra en esa historia de un Séneca que muere en el año 69 de nuestra era, y aparece un señor en el siglo XVI-XVII, jesuita, aragonés, bien formado en filosofía, que no encontré el esquema, pero como lo tengo, lo tenéis. Perdón, todo lo que yo pongo aquí, todo lo que veis aquí, se lo pasaré a Hacen para que lo tengáis vosotros. O sea, no hay, aquí no hay, es mío, lo regalo. Es un esquema muy bonito. Es el itinerario para adquirir, dice Gracián, el arte de saber vivir. Y entonces dice que lo primero que tiene que hacer el hombre para llevar una vida que llegue a eso que hoy diríamos la autorrealización, tiene que ser primero la libertad y el autoconocimiento. Luego el hombre tiene que tener una cultura, una sabiduría, tiene que saber, dice Gracián, de filosofía, de estética, de moral. Y luego tiene que tener algo que ya es más difícil, que es el arte de prudencia. El arte de prudencia entendido como Aristóteles y como Odiseo, Ulises, como quieran llamarle. Como esa capacidad de ser sagaz, de ser atrevido en un momento difícil, de atreverse, de no quedarse catatónico. Me recuerda unos versos de joven que leí que me gustaron mucho, de Mayakovsky, que decía Mayakovsky: atreverse es perderse un instante, no atreverse es perderse para siempre. Pues aquí, este hombre, que es el hombre de un jesuita, no olvidemos, Baltasar Gracián, un jesuita, ya al decir jesuita, lo separamos de la escolástica y de los teólogos. Los jesuitas, como dice Max Weber, hicieron la adaptación utilitaria al mundo, en economía y sociedad, no lo dice. Y dice también que ese arte de prudencia tiene que las acciones de ese hombre vayan guiadas, dice, por la recta razón, por el gusto, por la buena elección, por el ingenio. Y luego aparece algo que le ha gustado mucho a Blumenberg, que ha dedicado un capítulo y medio libro a esto, que es: el mundo en que vivimos está cifrado y el hombre es un descifrador. Sobre esto, sobre Gracián, tiene Blumenberg un artículo. Si a alguien le interesa, lo que yo digo lo tengo. Me lo dicen, apunto el correo y se lo envío. Claro, son muchas cosas. Agudeza, ingenio, prudencia, sagacidad, recta razón, descifrador. Dice, ¿y todo eso para qué sirve? Dice Gracián. Dice, servirá para algo fundamental. Me parece un concepto muy potente en nuestro barroco y también hasta el siglo XVIII francés, que es: las cosas no son como nos hemos creído, ni las cosas son como nos han dicho. Y ahí aparece el concepto de verdad como desengaño. Uno conoce las cosas cuando se desengaña al saber que las cosas no eran como eran. Eso que dice Vicente Aleixandre: no sabía que el amor era esto. Ya era muy mayor don Vicente cuando lo escribe. Ha pasado mucho tiempo. Ahí está esa cuestión, el desengaño, el conocimiento de la verdad con que se sale del engaño en que se estaba. Y dice, Gracián dice, pero hay más cosas todavía. O sea, es una carrera de obstáculos ese itinerario en este esquema,
que van puestos los textos tanto del oráculo manual, del discreto, como del criticón, como lo hace numéricamente, un poco a los Wittgenstein, pero sin complicaciones, Gracián, oráculo manual 2, cogen el oráculo manual 2 y tiene relación con esto que les estoy diciendo. Dice que ese previo paso para el saber vivir tiene que poner fin a la trivialidad. ¿Se acuerdan de Epicteto? Que lo hemos leído hace un momento. A Epicteto. Y Séneca, no malgastes tu vida. Pon a cuenta tu existencia. Pasa revista de qué has hecho en tu vida. Y estás todo el día quejándote, leche. Yo tengo mi hija pequeña, es ese modelo. Pequeña, de 30 años, biotecnóloga y no sé cuántos másteres, y está todo el día quejándose. Pero ¿de qué te quejas? Eres una privilegiada. ¿No te das cuenta que mañana vas con el coche? Hoy venía a Alicante a una fiesta. Digo, vas a Alicante y te puede pasar algo. Bueno, todavía mi mujer me pega y me dicen, ¿pero qué cosas les dices? Digo, no, es que hay que estar consciente de esto. Que la vida es un instante. La unidad de felicidad, eso lo saben siempre mis alumnos, los que han sido, siempre, la unidad de felicidad es el instante. Ese momento que estás oyendo una sinfonía, o estás viendo un amanecer, o estás viendo un atardecer, o te encuentras con un viejo amigo o amiga que hace tiempo que no has visto, y ese momento de mirarse antes de empezar a hablar, eso es la felicidad. El que quiera las falsas je déclare l'état de bonheur permanent, que decían los del Mayo francés, ¿no? Declaro el estado de felicidad permanente, pues son las falsas promesas de felicidad que hasta las cantaba Mustaki. Pues nos dice Gracián que fin de la trivialidad no puede llevar una existencia de gilipollas. Perdonen la expresión. Tienes que ser diferente. Eres de filosofía o eres de humanidades, lo que sea, hemos sufrido. Yo soy de ciencias, perdón. Yo hice preuniversitario de ciencias y luego hice árabe en Valencia y latín, que había dado, porque soy de los que daban latín, hasta cuarto de bachiller. Pero el griego lo aprendí con una excelentísima profesora. Y todavía algún verano, como vive, le damos repaso al griego. Y yo me he jubilado con 48 años cotizados. Tengo 72, 48 años cotizados. Y sigo dando clase de lo que me dejan para los máster y el aula senior. Fin de la trivialidad. Insisto, porque vivimos en un mundo trivial. Banal. Porque si no dices banalidad, no sacamos la Hannah Arendt, pues entonces parece que no somos nadie. Pérdida de la inocencia y de la ignorancia. Eso que dice don Miguel de Unamuno en las primeras líneas del sentimiento trágico de la vida, que es un modo de vivir la vida, trágicamente. La inocencia es la ignorancia. Y por eso los niños son felices. Claro. Al psicólogo. No es ninguna cuestión de ser una hija mayor médico y sé los problemas que hay. Pero los problemas que hay muchas veces son del tipo de sociedad que hemos hecho y el tipo de adolescente que hemos hecho, que es de una fragilidad. Le llaman, el otro día leía a Paco Torralba, que lo conocéis, un catedrático de ética de la, bueno, ahora no sé en qué, era de la Central de Barcelona y ahora está en la Ramón Llull, me parece, y hablaba de la generación de cristal, un artículo, lo leí en El País, la generación de cristal, porque es, ¡pum!, se rompe. Afortunadamente, pérdida de la inocencia y la ignorancia, desvelar y desenmascarar situaciones y personajes. ¿Y qué les pone, fíjense, el jesuita, en último lugar, para poder llegar a saber vivir? Conciencia de la muerte. Hay que tener conciencia de la muerte. Cuando Martin Heidegger dice en Ser y Tiempo aquella frase, Das Mann ist ein für Tod, el hombre es un ser para la muerte, y luego seguimos leyendo, no nos quedamos en la frase,
Porque dice, la muerte es un Grenzbegriff, es un concepto límite. ¿Límite por qué? Porque la muerte nos marca ese límite y nosotros tenemos que dar sentido a nuestra vida día a día. Eso lo va a coger Sartre, lo va a coger mi querido Camus, lo van a coger Nissan, lo van a coger todos los existencialistas, van a coger esa línea. Y por último, dice, el hombre podrá, dice Gracián, llegar a ser persona, fíjense qué delicia de castellano, hombre en su punto, varón máximo, santo, sano y sabio. ¿Vale? Bien, como ven, en 17 siglos, esa presencia de lo que muchas veces se ha dicho, lo decían historiadores como Marcelino Menéndez Pelayo y otros, de que la filosofía española tenía una raíz muy acendrada y muy arraigada en el estoicismo. Quevedo es un neoestoico. Quevedo escribe Políticas de Estado. Yo curso aquí dimos uno, pero lo dimos con mi amigo, el catedrático de Filosofía del Derecho de aquí. ¿Cómo se llama? Manolo Atienza es. Manolo Atienza, catedrático de Filosofía del Derecho, tío muy bueno, una tesis Marx y los derechos humanos, excelente, tío buenísimo. Ya también ya está, como yo, está en la tercera edad. Aquí hemos dado cursos sobre Quevedo, también con gente de la Autónoma, José Villacaña y yo que vinimos, y algunos que ahora están aquí que se dedican a la historia del derecho. No están aquí al no haber filosofía, estaban ahí, en esa cuestión. Claro, les decía a ustedes que los contextos nos cambian. Los contextos cambian muchísimo. Cuando llegamos a la Ilustración y se hace esas promesas de felicidad y esas exigencias, porque los ilustrados son los heraldos de la Revolución Francesa, y saben lo que tienen que exigir. Kant, por ejemplo, que me voy a centrar y les voy a recomendar una biografía que salió el año pasado, pero que era antigua, era del 2002. Yo la tengo en inglés, era de Cambridge University Press, 2002. Se llama Manfred Kuehn, Kuehn, apareció el año pasado, en el 24. Y había otra edición anterior. Es una biografía de un Kant que no es el canon del Kant. Es un Kant muy relacionado con estas cuestiones. Y de ahí he sacado los textos que os leo para abreviar. Para Kant la vida no es un camino hacia la felicidad, sino hacia la honradez y el deber. La felicidad no es un ideal de la razón, sino de la imaginación. La vida se debe vivir cumpliendo el deber por el deber mismo, evidentemente, actuando de manera que la regla se convierta en ley universal. Bien el imperativo categórico, como lo dice en la crítica de la razón práctica, o bien el imperativo categórico, como nos aparece en la metafísica de las costumbres. Considera siempre al hombre como un fin en sí mismo y no como un medio. Kuehn recoge una carta muy bonita que dedica Kant en 1760. Bueno, es una carta, entiéndame, no es una carta real, es un modo de presentar un problema. La escribe en forma de carta hacia la madre de un joven amigo suyo que acababa de fallecer, en la que reflexiona sobre el significado de la vida. Todo ser humano hace su propio plan sobre su destino en el mundo. Están las habilidades que quiere aprender, están el honor y la paz que espera obtener de aquella, están el honor y la paz que espera obtener de aquellas, felicidad duradera en la vida conyugal y una larga lista de placeres y proyectos completan la figura de una linterna mágica que pinta para sí mismo y con la que se permite jugar continuamente en su imaginación. La muerte, que acaba con este juego de sombras, se muestra solo lejos a la distancia y es oscurecida por la luz que envuelve los lugares más placenteros. Mientras soñamos, nuestro verdadero destino nos guía en una dirección completamente distinta. La parte que realmente acertamos rara vez
se asemeja a lo que esperábamos y encontramos nuestras esperanzas tiradas en el suelo con cada paso que damos, hasta que la muerte, que siempre parecía tan lejana, termina de pronto con todo el juego. Bajo estas condiciones, el hombre sabio se concentra en su meta más allá de la tumba y será racional en sus planes, pero sin ser testarudo, optimista en que sus esperanzas serán realizadas, pero sin ser impaciente, modesto en sus deseos, pero sin ser criticón, confiado pero sin insistir, y activo en el cumplimiento de sus deberes, pero listo con cristiana resignación, a obedecer los mandatos del más alto, con mayúscula, cuando le plazca a él, mayúscula, llamarnos de este escenario en medio de todas nuestras luchas. Fíjense qué analogía tiene con los textos de Kant. Sabemos todos que era un pietista y sabemos que el pietismo es de un rigorismo ético brutal. Y termina diciéndonos, deberíamos siempre recordar esto y deberíamos acostumbrarnos a pensar en tales cosas en medio del ir y venir de nuestros negocios y recreaciones diarias. El tedio, así como la excitación, la controversia y el placer podrían pronto llegar a su fin. Bueno, dentro de lo que nosotros sabemos y conocemos, tenemos a Kant, que hace ese viaje, como lo será para los románticos. Los románticos, la vida es una aventura, impulsada por la emoción, por la pasión y la intuición, donde se busca un significado profundo a través de la conexión con el amor, la naturaleza y el individualismo. Es una existencia que valora los sentimientos por encima de la razón, a menudo marcada por un fuerte sentido de la subjetividad y una rebelión contra las convenciones establecidas. Mucho tiempo antes que los románticos del Sturm und Drang está nuestro queridísimo Blaise Pascal. Tiene el corazón razones que la razón desconoce. La logique du cœur, frente a eso que ha venido y que se revela porque, claro, es toda la escolástica, si me permite el término, cartesiana. Los románticos, ¿qué es? Es el viaje. Es el viaje. Y yo no me resisto porque todavía me emociono leerles a ustedes. El final, no de Goethe, he cogido otro, he cogido a Flaubert. He cogido la educación sentimental de Flaubert. Ya saben ustedes la historia de Frédéric. Es un amor no correspondido, como tantos, pues lo pone en marcha y se va de viaje. Y luego, muchos años después, vuelve. Le leo lo que dice Flaubert, que es una maravilla. Viajó. Conoció la melancolía de los paquebotes, los fríos amaneceres bajo la tienda, el vértigo de los paisajes y de las ruinas, la amargura de las simpatías interrumpidas. Regresó. Frecuentó la buena sociedad y tuvo aún otros amores, pero el recuerdo continuo del primero los hacía insípidos y además la vehemencia del deseo, la flor misma de la sensación se habían apagado y marchitado. Sus ambiciones espirituales habían disminuido igualmente. Pasaron los años y él soportaba la ociosidad de su inteligencia y la inercia de su corazón. Bueno, esto ya, pues para que coja yo y me vaya. Digo, bueno, aquí con Flaubert acabamos. No, pero esto es de una belleza y de una dureza brutal. No quiero adelantarles el final de la educación sentimental, pero él vuelve a encontrarse otra vez con la joven. Bueno, ya no tan joven. Y la joven lo requiere, pero él se da cuenta que no es la mujer de la que él hace muchos años se enamoró y que él ha cambiado. ¿Habéis visto la película esta que han hecho sobre Ulises? El regreso de Ulises, ¿la habéis visto? Sí. Pues bueno, yo todo lo que sea Odisea, Ilíada, voy. Tendrá sus cosas, tendrá sus más, pero es verdad. Siempre se pone el pie, una cuestión
podemos decir machista, ¿no? La mujer fiel, Penélope que tenía, la mujer fiel, la mujer que resiste a los otros, la mujer que tal igual. Lo que pasa es que cuando Ulises vuelve y se encuentra con Penélope son dos desconocidos. Se ha tirado 22 años de viaje, que no está mal, ¿eh? Para volver a Ítaca. No, se lo digo claro. Él plantea eso, claro. Él ha visto, que la película, la interpretación es espectacular. Y él ha visto el horror. Él ha visto al coronel Kurz, al de mi querido Conrad en El corazón de las tinieblas, él ha visto lo que es el horror de la guerra, él lo ha visto en la Ilíada, él lo cuenta. Y cuando él vuelve dice, ¿yo qué hombre soy? Yo no soy un marido, yo soy alguien que ha matado cabezas, por eso que hace con los pretendientes. O sea que muchas veces ese regreso del viaje, uno vuelve otro, es lo de Goethe, ¿no? Dice, uno inicia el viaje y cuando vuelve es otro diferente, evidentemente, ¿eh? Por eso dice mi querido Neruda, nosotros los de entonces ya no somos los mismos. Claro que no. ¿Cómo vamos a ser los mismos? Si han pasado 50 años y uno ha vivido y uno ha visto cosas. Ahí los románticos tienen una cuestión fundamental. Y luego entramos pues con, como le llamaba Fernando Savater en los años 70, al frenético, a Friedrich Nietzsche, ¿eh? Con Nietzsche, claro, la vida se convierte en voluntad de poder. Habría que poner un esquema y me llevaría, como, ¿cuánto tiempo llevo? 3/4 de hora, ¿no? 3/4 de hora, sí, más o menos. Sí, lo marca aquí. Había que marcar y ver, pero bueno, lo tenéis todos en la cabeza, lo que es, yo mandaré el cuadro, no lo tengo aquí, o sí lo saqué. No, Nietzsche no está aquí, ¿no? Nietzsche no está aquí, no lo veo. ¿Esto qué es? No, esto no está aquí. Estos datos fiscales, ¿esto qué es? Hacienda está a todos lados. Se me ha metido hasta en el pen que llevo para las conferencias. Es una constante. No tiene nada más que ver. No, con Nietzsche es brutal, porque claro, con Nietzsche saben ustedes que, sobre todo en esa obra, muchísimas, ¿no? Pero en el ocaso de los ídolos, ¿no? Donde ídolo lo que significa es la vieja verdad, ¿no? Es la moral contrainstintiva, es todo lo que supone el camello, ¿no? El camello, la figura del camello del Zaratustra, y cómo frente a eso el nihilismo activo niega, y ahí aparece el niño y aparece el vitalismo. Claro, aparece el vitalismo como el elemento de esa vida. Lo que pasa es que la vida se convierte en voluntad de poder. Sobre todo en los últimos escritos que ya los he traducido. ¿Germán ha traducido eso? Sí, yo creo que ha traducido, sí. Sí, Germán, no, es el otro, el de la Complutense, ¿cómo se llama? Cano, no. Germán Cano ha traducido ahí. Sí, ha traducido, pero la Gaia Ciencia. Pensar que ahí hay dos equipos. Está el de Diego Sánchez Meca. El de Diego Sánchez y Ginares. Claro, Ginares es buen amigo. Ahí, en esa línea, yo estoy con Diego Sánchez Meca, porque hay algunas, ¿cómo diría?, modificaciones en la terminología. Por ejemplo, el concepto de superhombre, ¿no? El Übermensch, que Jacobo Muñoz lo traducía, Jacobo Muñoz sabía bastante filosofía alemán, lo traducía por el ultrahombre, el hombre nuevo, para que no parezca que sea la bestia rubia, que es lo que muchas veces ha ocasionado. El concepto de superhombre parece que sea un Superman y que es la bestia rubia del modelo Arieva, ¿no? Claro, eso en los últimos escritos, que es lo que quería decir, que está en la traducción de Diego Sánchez Meca, están ya, los últimos, está entero traducido. Y han seguido la traducción de la edición alemana de dos italianos, de Colli y Montinari. Y se sigue, y eso os lo digo porque ahora los que yo tenía de mi época, que eran los de Alianza, que eran los que teníamos todos, eran buenas traducciones, pero no tenían la calidad y sobre todo no estaban tan trabajadas como estas. Os digo porque la voluntad de poder se convierte en una fuerza vital que busca superarse constantemente
Es como una gran metáfora, sobre todo como digo, en los dos últimos volúmenes de los inéditos, ¿no? No es una vida en sí misma, sino una fuerza inherente a la vida que busca crecer y afirmarse, el hombre nuevo, ¿no? Más allá del bien y del mal, la muerte de Dios, el amor a la vida, la aceptación ética, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, eso que decía, lo tengo apuntado aquí, el texto ese que dice Nietzsche, dice: el sinsentido de la vida se ha convertido en el sentido de la vida, en el único sentido de la vida, añade. Y dice, la vida es como el juego de cartas. Y cita a Gracián, la vida es como el juego de cartas. Tienes que saber descartarte, o si estás jugando al dominó, pues te tienes que quitar los muertos enseguida. Un modo también, como veis, de la vida como un proceso activo y en un constante devenir, en un constante llegar a ser, regido siempre por la voluntad de poder más que por una mera voluntad de vivir. La vida es la condición para todos los valores, estando más allá del bien y del mal, y se manifiesta a través de la lucha y de la superación. ¿A qué nos lleva esto? Nos lleva a que con Nietzsche hemos llegado ya, pues miren, Nietzsche escribe lo último en 1888, 1889, cae enfermo y muere en 1900. Ojito, siempre con esto me lo enseñó el profesor Jarauta, mi amigo, pero no ha sido profesor mío nunca, era amigo. 1888, 1889. Si ustedes ven las grandes obras de Nietzsche, son todas de esos, está el nacimiento de la tragedia, pero en esos 2 años él concentra y publica, porque ya cuando ya ve que tiene que dar salida, no puede. Él muere en 1900. Hasta 1920, después de la guerra, después de la Primera Guerra Mundial, es cuando empieza Nietzsche a tomar peso en la filosofía en determinadas universidades. ¿Qué ha sucedido hasta esa fecha? ¿Qué es lo que hay en la filosofía alemana, que rige principalmente, porque en Francia están con el espiritualismo y algunas otras cosas, ¿no? Y los epígonos de Comte y de toda esta gente. Bueno, pues están llegando lo que dicen algunos filósofos, que es una suerte para la vida, que es una suerte para la filosofía, que es la fenomenología de Husserl. Las investigaciones lógicas son de 1900. Yo aquí sí lo hago siempre porque soy Husserl es de los autores que no he dejado de... siguen publicándose. Usted piensa que él dejó, el padre Fambreda se llevó ahí en una operación que parecía una aventura, 40.000 folios estenotipados que saca y lo puede llevar a Lovaina. Hay una copia en Colorado, hoy hay más copias en las universidades, pero las únicas que habían eso. 40.000 folios en una especie de taquigrafía que inventó el propio Husserl para escribir. Y con Husserl pasa algo que, como está relacionado con un concepto muy mal leído y muy mal interpretado, que es el concepto de Lebenswelt o mundo de la vida, yo siempre hago un parón y me dedico a leerles esta cuestión. Está escrito, sobre todo está al día con los últimos volúmenes que han salido en la Husserliana, que saben que la UNESCO las publica, son unos tochos así, que además aquí no se traducen porque no hay dinero, y hay que partirse la cabeza. Y digo yo, a muchos de ustedes les habrá pasado esto, ¿no? Y algunos habrán tenido problemas cuando explicar la fenomenología y el método fenomenológico, y yo que explico y que me quedo, la epogé, ¿y esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Me sucede demasiadas veces cuando leo manuales, monografías, textos que hablen de la filosofía de la existencia o existencialismo. La parte en que se habla de la influencia de Husserl es una colección de tópicos y lugares comunes. Expresan y dicen lo mismo que hace 50 años, como si la publicación de los escritos póstumos de Husserl
no ya solo la crisis y el tomo complementario de Husserliana, sino también los escritos que en 1922 publicó en la revista japonesa Kaizo, significa renovación, nos permitieran realizar una lectura renovada, pues la canónica de las historias de la filosofía y monografías de 20 años atrás resultan a todas luces incompletas. Quien ha trabajado esto aquí en España se llama Javier San Martín. El profesor Javier San Martín, vayan a él y tienen lo que tienen. Se la ha traducido, lo que pasa es que no hay dinero para esto. Como saben ustedes, Husserl tiene un problema, él era judío, pero él había perdido un hijo en la Primera Guerra Mundial, tiene un montón de condecoraciones por los bonos que ha comprado de guerra de la Primera Guerra Mundial, pero cuando con las leyes de Nuremberg, pues lo primero que le hacen es prohibirle la docencia y prohibir la salida de Alemania. Él no puede ir al famoso Congreso de Praga, Congreso Internacional de Filosofía, que tenía como lema, ¿de qué se iba a ocupar el Congreso? La misión de la filosofía, año 38. 38. A él no le dejan salir, evidentemente, él morirá además después ese mismo año, pero él ya ha tenido un sentido después de ver lo que es la Primera Guerra Mundial que hace dar cierta, como en muchos otros, que siguen manifestando y siguen trabajando lo suyo, pero la renovación que él habla, dice, es un problema ético individual. Es el tema supremo de toda ética, la reconstrucción, la modificación del hombre, y ligado a él también existe una ética de la comunidad, de la humanidad europea u occidental. Estos textos son de 1922, están publicados por un gran profesor colombiano que era catedrático en Alemania y están en Anthropos. Fíjense lo que nos dice. Dice, el hombre debe seguir un imperativo. Sé hombre verdadero. Conduce tu vida de modo que siempre puedas justificarla en la evidencia. Vive en la razón práctica. Solo puede alcanzar contento puro de sí mediante el gobierno de sí mismo y el cultivo de sí mismo, de exigirse categóricamente una vida en correspondencia con esta idea. Por tanto, vemos que hay elementos que cuando llegue a esa cuestión, que es el tema del Lebenswelt famoso, del mundo de la vida, bueno, pues el mundo de la vida no es ni más ni menos que cuando él analiza, y esto lo tienen que englobar con los dos autores, bueno, con los tres autores o cuatro que voy a decir a continuación, es un poco la crítica a la razón científico-técnica y a un mundo científico y tecnológico que ha llevado a todos esos adelantos y a esos artefactos que han estado en la Primera Guerra Mundial. Y hay una crítica a eso. Cuando lean a Dilthey o cuando lean a Ortega, Historia como Sistema es la que recoge eso, Historia como Sistema es del 35, es un homenaje a Cassirer que se hace en Oxford, pero que aquí en España se publica en el 41, publica 6 años después. Ahí tienen elementos de esta misma crítica que es la que hace Husserl a la guerra. Dice, la guerra es el pecado más universal y profundo de la humanidad en toda su historia. Ha puesto a prueba todas las ideas vigentes en su impotencia e inautenticidad. La guerra del presente, convertida en guerra del pueblo en el más estricto y horroroso sentido de la palabra, ha perdido todo su sentido ético. Bien, estas cuestiones son de una crítica, que es esa famosa crisis de las ciencias y la fenomenología trascendental, donde el propio Husserl, cuando nos dice, bueno, ¿cómo se puede salir de aquí? Dice, bueno, pues se puede salir o mediante el heroísmo de la razón, dice él, dice, o mediante una filosofía alternativa que combata este mundo matematizado y cientificado que
y ahí viene la epogea, la reducción y todo, a ese mundo prelógico, precientífico, el de la vida cotidiana, que es el famoso mundo de la vida o Lebenswelt. Esto tengo copias para daros y algunos esquemas sobre la fenomenología de Husserl y la misión. Por eso los tiro y voy hacia adelante. Claro, esto llega enseguida a un cambio y va a aparecer por primera vez en el espectro filosófico, eso que hoy en todas las historias de la filosofía la tienen así. Leben Philosophie, filosofía de la vida. ¿Por qué? Bueno, porque la vida se ha puesto en el primer momento. Si Nietzsche, ya digo que ya en esos años y después de las lecturas de guerra, y hay mucha de la Primera Guerra Mundial, se pone en el primer plano, la vida es lo que está, es lo que se ha perdido, la cantidad de muertos que hay en la Primera Guerra Mundial y la brutalidad en una Europa que no conocía la guerra desde 1870 con la guerra franco-prusiana, el mariscal Moltke, no había conocido guerra ni conflicto, era paz. Era eso que llaman los estetas, el modelo era el jardín vienés. El jardín vienés representaba el mundo del vals, ese mundo un poco que hoy nos parece de oropel y de cartón piedra, pero que evidentemente empieza desde ese mundo y por reacción a él, empieza el expresionismo, empiezan las vanguardias artísticas y empiezan otras filosofías. Entre ellas, Martin Heidegger, Ser y tiempo, la Existenz, no hay que traducir del alemán, Existenz, el Dasein, el hombre, el ser ahí. Esa Existenz es prima hermana de la vida de Dilthey. Nos lo dice nuestro querido don José Ortega, que conoce eso perfectamente y es el que inmediatamente pide a Gauss que traduzca cuando aparece en el 27, aparece Ser y tiempo. Claro, toda esa crítica al fisicismo y al naturalismo, a la concepción del hombre y la naturaleza. Bueno, aquí empezamos ya, el hombre no tiene naturaleza, sino historia. Y esa historia, ¿qué es? Es una razón narrativa. Es el primero que pone la vida al decir que toda comprensión de la vida es el ejercicio de la filosofía. Y la vida es, dice Ortega, estar en circunstancia. Aquí tenemos, habrá que pasar alguna, ¿dónde está Ortega? ¿Cómo que no? Hombre, ya me abro las venas aquí, vamos. Bueno, esto no es cruel. Miren lo que dice, sí, es esta cuestión, ¿no? Desde los neokantianos, recuerden ustedes, para los que no son de filosofía, después del romanticismo y después de la muerte de Hegel, aquello se lía parda, ¿no? Y empiezan a volverse, ya no solo aquí, sino, pues no le digo en Inglaterra, ¿no? McTaggart, Bradley, que son contra los que va a reaccionar Moore, Wittgenstein, Russell, y empiezan a hacer unos textos con unas jergas pseudoteológicas, religiosas, que son autores, en mi época los estudiábamos, ahora, por supuesto, le pregunta a un alumno de cuarto y no sabe quién es. Jacobi, se cree que es Jacobo, algún jugador de estos. Aparecen toda una serie de autores que los propios, la academia alemana se da cuenta de esa deriva. ¿Y el grito cuál es? Zurück zu Kant. Volvamos a Kant, coño, si tenemos a Kant aquí, zurück, regresemos a, ir hacia, zurück zu Kant. Y aparecen los neokantianos. Claves, sobre todo para nuestra historia y la historia de la filosofía más potente, siempre se deja la escuela de Baden, que es la que lleva la ética, y siempre nos quedamos en el neokantismo porque además tiene mucha relación. Nator y Cohen son judíos
con el desarrollo del pensamiento judío en Alemania. Superación del positivismo, realismo crítico, vida, cultura, Simmel, Scheler y la escuela de Baden. Miren lo que dice Eugen Fink, que es un gran libro sobre Nietzsche y que es también el ayudante de Husserl. Dice, el mundo universitario, al menos en Alemania, estaba dominado por los epígonos de un kantismo que había degenerado en pura metodología de la ciencia positiva. Nietzsche no era aún reconocido como pensador metafísico. De modo general, después del hundimiento del idealismo alemán, la metafísica no ocupaba ningún lugar. Por eso, dice Ortega, Ferrater, que es muy bueno que en esos momentos surja la fenomenología, bueno, porque les daba, ¿esto qué es? No, esto no, quiero llegar a la cosa. Piensen ustedes que en Ortega, que la gente a fuerza de no leerlo lo superan todo, claro, está superado, claro, si no lo han leído, joder. Ortega siempre que se mueve y pone algo en la mesa, va acompañado siempre de algún contexto sociopolítico importante. Aquí tiene usted lo que le preocupa a don José, el periodo neocantiano, cuando vuelve imbuido de Marburgo, con la pedagogía social como programa político, que era el libro de la pedagogía social de Nathorp. Los conceptos fundamentales, voy al de que nos interesa. La vida. Fíjense, al principio el joven Ortega, 1916, dice, vivir es precisamente darse cuenta de que se vive, asistir a lo que a uno le pasa. Esta vida tiene dos dimensiones. La primaria, vivir es estar yo, el yo de cada cual en la circunstancia, y no tener más remedio que habérselas con ella. La segunda dimensión consiste en averiguar lo que la circunstancia es. En su primera dimensión, lo que tenemos al vivir es un puro problema. En la segunda dimensión tenemos un esfuerzo o intento de resolver el problema. Por eso la frase de yo soy yo y mi circunstancia, a mí no me dice nada. Hay que seguir. Yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella, no me salvo yo. Y dice don José, ¿y qué es circunstancia? Dice, circunstare, las cosas que están a mi alrededor. Bien, pero fíjense que en su obra la vida humana ha pasado por 4 etapas. Primero, como un ideal, muy plegado a lo que el joven Ortega había visto, sobre todo en San del Río y en Giner de los Ríos, de la Institución Libre de Enseñanza, y en Cohen, la realización de la cultura como norma ética. Ahora que estamos a vuelta, el problema ¿cuál es? España es el problema, Europa la solución. ¿Qué es Europa? La ciencia, la matemática y la filosofía. 2. El aspecto radical es la situación, la salvación de la circunstancia. Que Scheler es el perimundo, lo que es un concepto que se utiliza mucho, lo utiliza Husserl, lo utiliza Scheler, que es el concepto de Umwelt, que lo habían utilizado los biólogos, sobre todo Jakob von Uskul, que tendrá una ficha por ahí. Luego fíjense, Ortega, muy buen lector de Nietzsche, la fuerza del impulso vital, el tema de nuestro tiempo, 1922. ¿Cuál es el tema de nuestro tiempo? Someter la razón a la vida, porque si no la razón se va a hipostasiar y se va a ir con otros problemas. Hay que someter la razón a la vida y se pasa a la razón vital. Y por supuesto, la historia es siempre el contexto de nuestra circunstancia, de nuestra situación, como quieran ver. Modelo razón pura, fase neocantiana, razón vital. La razón pura tiene que ceder su imperio a la razón vital. Esa razón vital no es distinta de la razón histórica ni de la razón viviente, es la misma. Don José Ortega es una razón discursiva, es una razón narrativa, es un sistema de filosofía que ha hecho de la historia el conocimiento modelo, porque la vida es historia también, y la historia es vida. La vida es biografía, quehacer, proyecto de ser yo mismo, de realizar mente, integra a las anteriores.
él lo dice muy claramente. ¿Qué es la vida? Lo que somos y lo que nos pasa. ¿Qué es la vida? Una faena que se hace siempre hacia adelante. ¿Qué es la vida? Un aquí y una ahora. Hay infinidad de definiciones. Y la circunstancia, fijaros, el Umwelt, el medio y mundo interior de los animales, de ahí lo recoge Husserl, el primero, en Ideas 1, no aparece en Investigaciones Lógicas, aparece en Ideas 1 y en el Experiencia y Juicio, que me parece que estaba ya, todo eso está traducido, ¿verdad? El perimundo de Max Scheler. La circunstancia como mundo, el punto de vista crea el panorama. Claro, la circunstancia es el mundo, el hombre que es vida, hombre y mundo. A fin de cuentas, los filósofos pues se habían planteado estas cuestiones. Bueno, aparece el hombre masa, que aquí no tiene cabida, porque el hombre masa hoy, sí, por aquí. El hombre masa no se pregunta por cómo es, se conforma con ser como todo el mundo. Saben ustedes que esto no es algo que se predique, pues claro, a fuerza de no leer La rebelión de las masas, pero sí leer el título, pues se pensaba que esto era en contra de la revolución de octubre, del comunismo, bueno, del comunismo y del fascismo. Es un modelo de hombre que existe, dice Ortega, en todas las clases sociales. No se plantea exigencias a sí mismo, carece de un proyecto personal de vida. Inercia mental, acción directa, utiliza la violencia, que ahora está de moda. Y esto es lo que muchas veces ha despistado a algunos, la actitud de señorito satisfecho. Es como don José era rico en metáforas, dice, es un señorito satisfecho, un tío que está encantado de conocerse a sí mismo, pero que es más vacío que el hueco de la escalera. Massa tiene un sentido cualitativo, ya que en todas las clases hay hombres masa. Muy bien, si nosotros recogemos estas cuestiones de Ortega con Heidegger, aquí tengo aquí de Heidegger, sobre el cuidado, la sorge, o también sobre Hannah Arendt, ¿no? Y la vida activa, el bios politikos, donde coge Aristóteles y te lo va poniendo, ¿no? La pluralidad humana, el natalismo, en ese jardín que se metió Hannah Arendt y que todavía están ahí sacando. Acaba de salir, a ver, novela, acaba de salir un libro espléndido sobre Hannah Arendt, de una politóloga, yo la traje el año pasado a Murcia, a la fundación, que escribe muchas veces en El País, habla en no sé qué radio, Marian Martínez Bascuñana. Marian Martínez Bascuñana, yo lo recibí ayer, mi hijo me mandó el libro, y la vamos a traer al Cartagena Piensa, ese que se hace, eso es una cosa que los de filosofía teníamos que mover. Alicante Piensa, un ciclo al gran público, y meter ahí de todo, lo que sea, matemáticas, ciencia, lo que fuere. Acaba de sacar, ese libro es un libro sobre Hannah Arendt espléndido, y el tema, que yo me fui enseguida ahí, porque Marian la conozco mucho, digo, a ver, y dice cosas interesantísimas, ¿no? Sabéis que ella distingue entre la vida contemplativa, la vida activa, las cuestiones de la vida activa del labor, del trabajo, de la obra, el homo faber, el animal laborans y todas esas cosas, y luego en la acción, ¿no? Que es la vida política. Claro, ahí hay que mirar muy bien cuáles son los contextos de Hannah Arendt, porque ella misma avisa sobre eso cuando dice que del 41 al 44 ha vivido una fase totalmente sionista. Lo dice ella en sus relaciones. Bueno, este es mi esquema para las conferencias de Ortega. Se puede estirar mucho, pero querría cambiar y volver a una cuestión que os mandaré, que es, como lo ha dicho yo he tenido 3 o 4 proyectos de investigación del FECID fuertes sobre el exilio español del 39.
Hemos manejado primero los filósofos cuando llegaron allí, cómo fueron, todas las cosas. Hay libros que aquí no pues son disparates, el de Peter Lang, que es un texto muy bueno, pero claro, estos tíos ponen unos precios que no se puede comprar, ni está, salvo en las bibliotecas, no está en otro sitio. Yo quería, para terminar, dos cuestiones. Una, mi María Zambrano. No se piensen que yo conocí a María Zambrano cuando estaba viva. Fui una vez a verla y como estaba imbuido entonces con mis frankfurtianos, que me han llevado mucho tiempo, no caí yo aquella con María Zambrano. Pero bueno, ha sido un enamorarse lentamente a base de leerla cronológicamente, y ya ahora pues me llaman zambraniano, lo cual ya pues, no sé eso qué es, que como sé del Atlético de Madrid o del Alcoy Club de Fútbol, del Alcoyano. Entonces esto fue un congreso que hizo el Cervantes en París, donde se celebraba esta es la revista de la Fundación Zambrano, la recomiendo, Antígona, en la nueva edición. Podéis entrar perfectamente y leerla. Por ahí, Fundación Zambrano está en Vélez, Málaga. Y si vais algunos, perdéis por allí, por Vélez, Málaga, está al lado del mercado. Subís y preguntáis allí por Luis o por Fernando, y decís que vas de parte mía, y os van a tratar bien. Y vais a ver la biblioteca de María Zambrano entera. Y vais a poder coger un libro. Si os dejan con guantes, ya. Si está la bibliotecaria, no cogéis ningún libro. Pero yo voy cuando no está la bibliotecaria. Y entonces cojo, y entonces veo las notas que hace a Kant o que hace a Hegel. Una maravilla. Yo he tenido en mis manos La riqueza de las naciones de Adam Smith de Jovellanos, en la Casa Museo de Jovellanos, en inglés. Y Jovellanos pone las notas en castellano al lado. Una maravilla, digo con mi tío. Bueno, pues María Zambrano, esta revista, una revista que tiene poco de vida, esto porque lo pagó el Cervantes, la embajada y no sé cuántos escudos que hay por aquí. Pero las revistas tienen que ser electrónicas. Me decías tú la de aquí, ¿no? La de que me ha encantado el nombre ya es... El otro es demasiado largo, pero ya con Parerga, los que somos del gremio, identificamos. Claro, esto ya vuelve a otra cosa. En este congreso yo llevé una ponencia de algo que había trabajado en Huelva y Manuel Aznar, que es un catedrático de literatura de la Universidad de Barcelona y que lleva el proyecto de investigación y grupo de investigación más potente que hay en Europa sobre el exilio, Manuel Aznar Soler. Y entonces él fue allí a hablar de otra cosa, me oyó y me dijo, oye Jorge, ¿por qué no te vienes a París? Digo, yo por París, vamos, 10 días allí a Tutiplén, pues vamos, andando me voy. Y allí yo llevé esto que el título ya os lo dice todo, y es El exilio como forma de vida. O sea, el ser exiliado, aquí podíamos hacer eso otro día si queréis, vengo a hablar del exilio y hablar de Ovidio o hablar de quien sea, pero el exilio del 39 español, María Zambrano es la última que vuelve en el 84, vuelve en el 84. No quiere que vaya nadie a recibirla, solo el que a la sazón en el gobierno de González era director del libro, Jaime Salinas, hijo del poeta Pedro Salinas, muy amigo suyo. ¿Y qué día vuelve María Zambrano? El 20N, aniversario de la muerte de Franco y de José Antonio. No da puntada sin hilo, doña María. Era con su pitilla, y era una pitillera de esas enorme. Y ella hablaba del exilio. Os digo porque esto es claro, esto es genial. Ella escribe en la tercera del ABC un artículo, lo podéis buscar, si no lo mando yo. Le dice, amo mi exilio. Dice, porque tanto tiempo he estado fuera de mi patria que el exilio forma parte de mi vida. El exilio es mi vida. Y aquí
valiéndome de algunos otros filósofos españoles u otros como Adolfo Sánchez Vázquez, que experimenta esa vida como exilio, que experimenta. Lo primero, el abandono y la indiferencia. Dice ella, soy alguien que he perdido mi circunstancia. Ella está en Chile, donde se ha casado con... Bueno, se casa aquí, se va a Chile, y cuando vuelve ya el marido se cae por ahí, por el océano. No se cae, María Zambrano lo deja. Él era diplomático y estaba en Chile. Cuando ella viene aquí en el 38, sus compañeros, Miguel Hernández, gran amigo, los del 27, le dicen, pero María, que Bilbao ha caído, que esto está perdido. Y María dice, por eso he vuelto. O sea, ella es una mujer con una conciencia, con un compromiso de un deber moral para lo que ella significa el emblema de la República Española. El abandono y la indiferencia. Dice, una mujer que vive en un permanente desgarro, escindida y desdichada, una paria, una apátrida, que va a aprender a vivir con ese destino de ahí. Y por eso ella llama a los exiliados bienaventurados. Otra experiencia, desamparo y soledad, la errancia, el nomadismo, la pérdida de seguridad jurídica, el desconocimiento del propio ser. La pérdida de seguridad jurídica, piensen ustedes, y me apunto si quieres para lo de venidor, elige Thomas Mann, elige Stefan Zweig, puedo en una hora cualquiera de sus obras, hasta los Buddenbrook. Vencido, apátrida de extranjeros sin papeles, Stefan Zweig, Thomas Mann, Joseph Roth, Valéry, Walter Benjamin, son gente que ha vivido eso. Son seres, dice ella, devorados por la historia. Dice, pero el exilio me da resistencia y entereza. Me da eso que ahora se puso de moda con el COVID, resiliencia. Y ella no tiene ni el más mínimo rencor hacia la gente, porque ella incorpora a esa vida el concepto de amor, que a veces nos quedamos con el amor platónico, y no el concepto de amor agustiniano, o de Juan de Yepes, San Juan de la Cruz, recordar que nos dice, y en el otoño de vuestras vidas seréis examinados en el amor. No hay que ser creyente o no creyente, hay que leer a San Juan. Cuando dice ese amor, que es el Dios, que es un Dios complicado, el de María Zambrano, es el del Evangelio de San Juan, ¿no? El Dios es amor. Y ella al final dice, esta vida mía, ¿qué es? Dice, somos memoria. Somos memoria que rescata. Y dice, ser memoria es ser pasado, mas de muy diferente manera que ser un pasado que se desvanezca sin más, condenado a desvanecerse simplemente. Es lo contrario. Mientras que si somos pasado, en verdad es por ser memoria, memoria de lo pasado en España. Pero la memoria suscita pavor. Se teme de la memoria el que se presente para que se reproduzca lo pasado. Es decir, algo de lo pasado que no ha de volver a suceder. Y para que no suceda se piensa que hay que olvidarlo. Hay que condenar lo pasado para que no vuelva a pasar. La verdad es todo lo contrario. La necesidad de juntar la filosofía y la poesía, ella nos dice que al final muchas veces en la poesía está dicho en unos breves versos, está dicho absolutamente todo. Cuando he leído el texto final de Séneca, me he acordado de un texto bellísimo de Jaime Gil de Biedma, ¿no? Ese de... como todos los jóvenes, yo vine a llevarme la vida por delante. Entonces, la muerte, tal y cual, eso eran decorados de la obra. Y luego al final dice, pero la muerte era el único argumento de la obra.
o en De Vita Beata, en un viejo país ineficiente, algo así como España, entre dos guerras civiles, vivir en una casa junto al mar, no pagar cuentas, no sé qué, y dice lo de Séneca, y vivir como un noble arruinado entre las ruinas de mi inteligencia. Poemas del 50 y de la generación del 56, Gil de Guima escribe. Luego vemos que estas cuestiones, que yo no he querido poneros demasiadas cuestiones en clave filosófica de conceptos con la vida, porque está la vivencia, está la erlebnis, que es la vivencia interior que uno tiene de algo. Bueno, y eso para los alumnos siempre hay que buscar ejemplos. Y Husserl en uno de los tomos después lo aclara y dice, un hombre puede, claro, este no estaba todavía General Geographic, dice, uno puede haber leído 20 veces un paseo por Londres desde San Pablo hasta el Támesis. Dice, y lo puede saber de memoria. Recordar que Kant hablaba de memoria en sus clases y le decían, ¿cuándo va a volver usted, profesor, a Inglaterra? No, yo no he estado nunca. Lo he aprendido todo en los mapas y en la geografía y se sabía hasta el último recodo. Pues dice Husserl que la experiencia de esa caminata andando, que uno la hace, eso es una erlebnis, eso es una vivencia, dice, y esos 10 minutos no pueden ser suplidos, y yo añado, ni porque lo vea en National Geographic o en español, ¿cómo se llama eso? Español en el mundo, no sé qué. Claro, es la vivencia, es la vida, es esa experiencia vivida, que a fin de cuentas, bueno, pues los filósofos, desde que los queridos presocráticos se rebelaron, y sustituyeron a los dioses por ideas y por conceptos, en eso que llamamos siempre el paso del mito al logos, sí que se explica bastante mal. En esa crítica a una explicación fantástica y necesaria, por una explicación, como dice el viejo Aristóteles, por Haití ahí, por causas. A fin de cuentas, los filósofos durante muchísimo tiempo lo que han hecho ha sido pensar el mundo, examinar la vida y hacer la ciudad. Y muchas gracias por vuestra atención. Estaba bien de hora, ¿no? La frase final que he dicho no es mía. Yo soy un hombre muy honrado. Es de Carlos Thibaut. Carlos Thibaut, en un libro bellísimo. Y Carlos lo ha pasado muy mal, porque sabéis que secuestraron a una hija suya en África los yihadistas, y bueno, estuvo año y medio, y Carlos se medio volvió loco. Y este libro le sirvió a él para volver a reconciliarse con la filosofía, porque no podía hacer nada. Y es precioso, ¿es? ¿Y la filosofía qué es? Dice, pensar el mundo, examinar la vida, hacer la ciudad. Está todo. Qué listo el tío. Por eso quería compartirlo con vosotros. Muchas gracias. A vuestra disposición. Ahora vamos a hacer un breve descansito para que toméis un café, asentéis las ideas y después volvemos al debate.